Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico con propósito. En esta ocasión vamos a tocar la segunda parte de la lección titulada La misión de Dios para con nosotros. El versículo tema es bien conocido, Mateo 28:19. Pero para entender mejor esto, sería mejor leer el versículo anterior, en el cual se nos dice que Jesús se acerca a sus discípulos y les recuerda que toda autoridad, o sea, potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego viene ya la instrucción. Por tanto, habiendo ido, instruyan a todas las naciones, sumergiéndolos, o sea, bautizándoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago la aclaración de sumergir y bautizar porque la palabra que está allí en griego es baptizo. La palabra baptizo, los traductores decidieron crear una palabra nueva, que fue la palabra bautismo, pero que no es la traducción de baptizo. Baptizo traducido es sumergiendo. Así que lo que dice allí, dice, por tanto, habiendo ido, instruyan a todas las naciones, sumergiéndolas. Ahí la palabra es baptizo, que significa sumergir. Por eso es que decimos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto más adelante. Y hablando de autoridad, hay que señalar que si Dios tiene toda la autoridad, Él no la ejerce de la manera que uno se imaginaría. Normalmente, quien tiene autoridad la ejerce por medio de la fuerza, la intimidación, manipulación o el abrumar a la gente sobre la cual se tiene esta autoridad. Dios no hace eso. Así no ejerce Él su autoridad. Él lo hace por medio del amor, mediante la persuasión amable. Esa es la razón por la que mucha gente puede resistirse y aún negarse. Tal vez sería bueno recordar cuáles eran las acusaciones de Lucifer, quien, como ustedes saben, después dejó de ser portador de luz, o sea, Lucifer, y por lo tanto se convirtió en el adversario, o sea, Satanás. ¿Cuáles eran sus acusaciones contra Dios? Pregunto esto porque a veces, sin quererlo, repetimos sus acusaciones en contra de Dios. Básicamente, Satanás acusaba a Dios de ser arbitrario, o sea, caprichoso e inconsistente, de ser exigente, o sea, opresivo e inflexible, de ser vengativo, o sea, rencoroso y malo, de ser implacable, o sea, no dispuesto a perdonar, de ser cruel, o sea, severo, opresor, duro, y de ser indigno de nuestra confianza. Con esto en mente, podemos entender mejor cómo es que Dios responde a las falsas acusaciones del enemigo. Por eso es que cuando se dice, por lo tanto, habiendo ido, está implicando que primero hayamos cumplido con la instrucción de ir de manera voluntaria. Esa es la primera instrucción que se nos da a fin de hacer discípulos, o sea, de instruir a otros. Como hemos dicho ya, la misión se origina en el corazón de Dios y su principal objetivo es el de restaurar su imagen perdida en nosotros, sus hijos. Para entender mejor el término misión, aprovecho el mencionar algunos sinónimos: apostolado, comisión, asignatura, despacho, ordenación, empoderamiento y llamado. Al leer los evangelios, leemos que Jesús mismo declara que sus obras no son suyas, sino del Padre que le había enviado. Esto no quiere decir que él no tuviera el poder de hacer estos milagros. Sin embargo, él vivió como un ser humano, no solamente para demostrarnos que es posible vivir en armonía con los principios del cielo, sino también para demostrar delante del universo que lo que Dios le pidió a la primera pareja era algo que se podía lograr. Recordemos que entre las muchas acusaciones de Satanás
Contra Dios figuraba una que decía que él era extremadamente exigente pidiendo cosas que eran imposibles de lograr. Y sí, Dios planea este plan de rescate, esta misión, en favor de la humanidad, aún antes de que el planeta fuera creado. Leemos que Dios envía a su Hijo allí en Juan 3:17. Luego el Espíritu. Más adelante en Juan 20, 21 y 22, también leemos que así como el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros. Es interesante notar que esos versículos en latín, en la versión Vulgata, o sea, la Biblia Vulgata, esa palabra enviar aparece ya sea, de acuerdo a la conjugación, como misit, mito, mitam, pero siempre con el sentido de la palabra misión. Por eso es que tenemos la palabra misión en nuestro idioma actualmente, porque proviene del latín, pero es la palabra apostoleo, o la palabra envío, o es la palabra enviar, comisionar, como dijimos anteriormente. Podemos ver claramente cómo la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos, involucrados en esta misión. Luego vemos cómo es que el centro, el eje, el objetivo, la piedra angular de la misión es el hacer discípulos, o sea, el instruir en la verdad, porque es la única salvaguarda, ¿verdad? La palabra que aparece allí en el idioma original es la palabra matheteusate, que quiere decir enseñar, instruir, educar, hacer discípulos. En esencia, habla de el pensar, o sea, de una acción mental. Y es que la confianza que Dios nos pide que tengamos en Él es algo que debe resultar de un proceso de pensamiento, analizar toda la evidencia que Él nos proporciona y entonces decidir sabiamente. Es más, la raíz macetes, que es discípulo, discipular, todo esto que estábamos hablando, es de donde viene la palabra matemáticas, que tiene que ver con usar el cerebro que Dios nos ha dado. ¿Y cómo es que vamos a enseñar o hacer discípulos? Bueno, habla de bautizarles, o sea, sumergirles en el nombre, o sea, en el carácter o en la realidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo con agua es un momento, pero el bautismo en el carácter, en la realidad, otro término que se utiliza es el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo de fuego. Ese bautismo, esa inmersión plena en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una labor de toda la vida. Por eso es que ya después de eso somos nuevas criaturas. Y lo mejor viene que al sumergirnos en la realidad del carácter del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que sumergirnos en la misión también, porque eso es parte del corazón de Dios, es parte de la transformación que Él desea llevar a cabo en nosotros. Si no nos sumergimos en la misión de Dios, pues estaríamos medio atorados, ¿verdad? El hacer discípulos es esencialmente enseñarle a la gente acerca de quién es Dios, de que pueden confiarle en lo que Él nos ofrece, mostrarles el camino de regreso, o sea, teshuvah, el camino del arrepentimiento, el camino de vuelta a Dios. El aprender de Dios, el caminar con Él, incluye el compartir sus valiosas instrucciones que amorosamente nos ofrece. Y la prueba genuina del discipulado es esta obediencia voluntaria que resulta de conocer, amar y confiar en Dios. El unirnos a su misión es simplemente un resultado natural de nuestra colaboración en la obra que Él desea llevar a cabo en nosotros. Si no seguimos a Jesús, no vamos a estar en su misión. Y como resultado, Él no va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Recordemos que Él no forza a nadie. Y hablando de misión, posiblemente ustedes hayan escuchado hablar de la idea de tener centros de influencia en ciertas regiones. Pero lo que quiero compartir con ustedes no es tanto un centro de influencia, sino más bien la posibilidad de tener decenas y hasta centenares de puntos de influencia en diversas partes del mundo, empezando por nuestra ciudad, pueblo, región. Como decíamos en otra ocasión,
En las calles y caminos a nuestro alrededor encontramos tanto elementos que presentan como atractivo y apoyan los valores del príncipe de este mundo. Esta publicidad también recluta seguidores de las tinieblas. ¿Dónde está nuestra influencia? ¿Dónde están los letreros o avisos que ofrezcan el amor de la verdad? Una vez más les invito a que me envíen un correo electrónico a bondadindestructible@gmail.com, donde podrán enterarse más acerca de lo que estamos hablando aquí y que están viendo en la pantalla. Y aprovecho para recordarles que se suscriban, le den un like al video, de manera que podamos alcanzar los algoritmos de YouTube y otras personas puedan verlo también. Gracias. Y bueno, ¿cuál es el mensaje de esta misión? Pues las buenas nuevas del Eterno. Dicho de otra manera, el Evangelio eterno. Leemos en este versículo clásico que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que llevaba el Evangelio eterno, o sea, como dijimos, las buenas nuevas sobre el Dios eterno, para proclamarles a todos los que moran sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es que el mundo necesita primero entender quién es Dios realmente. Actualmente vemos movimientos que tienden a alejarse de la creencia en Dios en todo el mundo y en todas las religiones. Lo que el mundo necesita es conocer el carácter de Dios y que podemos confiar en Él. Este mensaje dice allí que ha de darse a gran voz. En griego, lo que dice para gran voz es phone megale. Este es un término de donde se origina nuestra palabra megáfono. Así es como debemos dar el mensaje. ¿Pero qué mensaje? Pues el mensaje de que Dios puede ser confiado, de que Dios no es el que sus enemigos han presentado. Y ese mensaje dice, una versión más contemporánea de la Reina Valera: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Siento que no le puedo hacer justicia a todo lo que este versículo contiene. Llevaríamos horas y horas explorándolo, pero voy a tratar de ser rápido y concentrarme solamente en la primera parte que dice temer a Dios. A ver, vamos a ver. Si Dios es amor, si es mi amigo, ¿por qué le voy a tener miedo entonces? La palabra que se utiliza para temor de Dios o temor de Jehová o temor de Yahweh o temor de Hashem es la palabra Yirat. Yirat Adonai, Yirat Jehová o Jehová, Yirat Yahweh y Yirat Hashem, dependiendo de qué nombre se le asigna al nombre impronunciable de Dios. Jehová, Yahweh, Hashem, etc. Dependiendo de qué nombre, es como se refiere al sentido que hay que darle a Dios: el máximo respeto, honor y reverencia. O sea, no es tanto temor, pero al traducir la Biblia hebrea al griego, el término que los traductores escogieron es de donde nosotros tenemos la palabra miedo, pero pues no es así. Es la palabra, como digo, máximo respeto, honor, reverencia, porque se la merece. Entonces podemos decir, como en Proverbios 1:7, que este supremo respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Allí surge la pregunta: ¿cómo estamos presentando a este Dios creador, que es el máximo objeto de nuestra admiración? ¿Le estamos presentando bien? ¿Le estamos declarando como el creador, sustentador, juez soberano y la verdad? ¿Estamos dejando claro que sobre todo es amor? ¿Aclaramos que Él es el eterno? ¿Que Él es la única fuente de la vida? Creo que si aclaráramos esto último más, no tendríamos problemas con gente que alberga ideas contra la Escritura, aún después de haberse unido a la iglesia. Si fuera a existir algún temor, no sería de la persona de Dios, sino del hecho de que yo, con mis actos, yo mismo me desconecte de Dios. Así que, dejando claro, el Evangelio es, en naturaleza, eterno, porque está hablando y se refiere al Dios eterno. No tenemos problema
cuando hablamos de que Dios nos ama con amor eterno. ¿Por qué? Pues porque Él es eterno. Su amor es eterno. Por eso. Tampoco tenemos problema cuando hablamos de la vida eterna. La vida que es en Él, que es con Él, como Él es eterno, pues esta vida tiene que ser eterna. Si no, no podríamos vivir con Él, porque Él es eterno. También hablamos, al estudiar esta lección, de las cualidades del discípulo genuino, que es el pensar en el beneficio de otros. Hay dos palabras que se usan para esto. Una es el término abnegación, otra palabra es el ser altruista, pero puesto en términos más sencillos, se refiere al interés en el beneficio de otros. Un amor como el de Dios, un amor incondicional que solamente proviene del conocer y permitir que Dios nos transforme al ser hechos nuevos en Cristo. O sea, ese amor no es de nosotros, no lo podemos generar nosotros, solamente viene al permitir que Él nos transforme. Y cuando se habla de la hora del juicio, hablando del mismo mensaje del Evangelio eterno, tenemos que explicar por qué es que hay un juicio en primer lugar y sobre todo aclarar los asuntos que están en juego en la gran controversia entre el bien y el mal. Cuando se habla de adorar a aquel que hizo cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, etcétera, está hablando del Creador. Es importante también dejar claro que existe un diseño original y un plan original de Dios, como vimos la semana pasada. La primera parte de la Biblia y la tercera parte de la Biblia, recuerden. Si menciono algo que no esté claro, pueden ir a las otras lecciones anteriores. No necesariamente pueden seguirlas en orden, pero sí van a aprender muchos conceptos que normalmente no mencionamos y son extremadamente importantes. Como pueden darse cuenta, esto abarca mucho más de lo que podemos cubrir aquí en unos cuantos minutos. Luego hablamos de cómo el pueblo de Dios constituye los canales por medio de los cuales se lleva a cabo esta misión. Cuando leemos los 66 libros que conforman la Escritura, nos percatamos de que todo lo que Dios pide de nosotros es que confiemos en Él. Ya sea Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Dios siempre quiso que sus representantes fuesen canales de bendiciones. Y claro, como Dios es la única fuente de bendiciones, nos pide a nosotros, sus agentes, que apunten hacia Él de manera que ellos también reciban tales beneficios. Si uno mira en la Biblia hebrea, la cual se conoce también como Antiguo Testamento, ese era el plan de Dios para su pueblo. Él quería que las naciones miraran la diferencia que produce el conocer a Dios. Lamentablemente, ustedes y yo conocemos la historia y sabemos cómo Israel no llegó a ser la luz del mundo. Pero una vez que Jesús completa la revelación del carácter de Dios, Él comisiona a su iglesia, no solo a los discípulos de aquel entonces, sino a ustedes y a mí, a nosotros. Esta es una estrategia distinta. En lugar de que la gente viniera a Israel, ahora el Israel espiritual, la iglesia de Dios, ella va a ir al mundo. La misión no se origina con la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios tiene una misión que cumplir y está comisionando, empoderando a su iglesia para cumplirla. Si somos parte de la iglesia genuina de Dios, somos parte de su misión, que es ir a buscar y a salvar a lo que se ha perdido. Es cierto que ni nosotros ni la iglesia podemos salvar a nadie, pero sí podemos apuntarles al único que puede salvarles, a Jesús. Al presentar el amor de la verdad, el Evangelio, hemos de hacerlo de tal manera que no haya nada que se interponga entre el amor de Dios y la persona que lo escucha. Debemos de tener en cuenta que nosotros somos únicamente canales. Y claro, en ese proceso de ser conductos, canales, nosotros somos purificados, transformados, restablecidos a la imagen de nuestro Dios. Hay una frase que se menciona, y es que la misión es para la iglesia como el aire
es para nuestras vidas. Sin aire, morimos. Y la iglesia sin misión también muere. Consecuentemente, si tú y yo somos parte de la iglesia y yo no soy parte de la misión, corro el riesgo de morir espiritualmente. También encontramos que la arena, el escenario del campo de batalla en donde se lleva a cabo esta misión, es este mundo, todo el mundo. Nos queda bien claro que no debe haber persona en este planeta que no llegue a escuchar la oferta de Dios. Esto incluye toda clase social, toda nación, todo idioma, lengua, dialecto, todo tipo de persona. La idea es que la influencia del Evangelio integre toda esta diversidad y la traiga de vuelta a la familia celestial. Eso deja a un lado cualquier prejuicio nacional, celos regionales, castas o cualquier otra cosa. El Espíritu de verdad integra todos los corazones en el corazón de aquel que es la verdad, Jesús. Encontramos en cada uno de los evangelios la gran comisión y en el libro de los Hechos, allí en el versículo 8 del primer capítulo, se nos da una idea en cuanto al aspecto del alcance geográfico. Dice que me serán testigos en Jerusalén. Ahí está hablando del primer círculo, la ciudad de Jerusalén. Esto equivaldría a nuestros familiares, vecinos, amigos, los más cercanos a nosotros, compañeros de trabajo. Es la parte inicial de la misión, pero continúa. Dice luego, y después habla de Judea y Samaria. El círculo es más grande, se va ampliando cada vez más, de manera que abarca más gente. Y claro, la idea es que al ir creciendo el círculo, vaya creciendo el número de personas que se integren a la misión, de manera que se pueda alcanzar a más gente. El tercer aspecto es hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que no va a haber lugar en el mundo sin atender. No debe quedar una sola persona que no haya escuchado, que no haya tenido la oportunidad de regresar a Dios. Bueno, aquí entre nos, como Dios es un Dios muy paciente y muy abundante, y a nosotros, a todos nosotros, nos ha dado no una oportunidad, sino muchísimas oportunidades de regresar con Él. Él quiere que así toda persona tenga muchísimas oportunidades. No olvidemos que delante de Dios todos somos una sola raza, la raza humana. De la misma manera que los rayos del sol penetran hasta los más remotos rincones del planeta, Dios ha designado que la luz del Evangelio alcance a cada habitante del planeta. La siguiente cita se publicó en 1912. Si la Iglesia de Cristo estuviera cumpliendo el propósito de nuestro Señor, la luz sería derramada sobre aquellos que se encuentran en las tinieblas, bajo la sombra de la muerte. En lugar de congregarse y rehuir la responsabilidad del servicio a Dios, los miembros de la Iglesia se distribuirían por todos los rincones de este mundo, permitiendo que la luz de Cristo brille por medio de ellos, tal y como Él lo hizo, y de esta manera el Evangelio del Reino se habría llevado rápidamente a todo el mundo. Es importante que consideremos cuando llegamos a algún lugar donde creemos que nadie conoce la verdad. Tengamos en cuenta que el Espíritu de Dios ya ha estado trabajando allí, tratando de preparar a otros. Cuando nosotros llegamos, lo que hacemos, o lo que deberíamos de hacer más bien, es tratar de entender lo que el Espíritu ya haya hecho allí y entonces darle seguimiento a esto. Es mejor que en lugar de llegar enfatizando nuestras diferencias, primero conozcamos a las personas de manera que podamos descubrir qué cosas tenemos en común y o qué ha hecho el Espíritu Santo allí. Por ejemplo, pocas personas saben que en China hay muchos elementos de la Biblia, la historia de Génesis y del diluvio, en los caracteres chinos originales, del chino tradicional, del chino antiguo. Otro ejemplo
es como dentro de la mitología azteca. Hay elementos que de alguna manera indirecta se conectan con lo que la Biblia dice. Esto da para todo un tema y no tenemos el tiempo, pero sí, el trabajo misionero no es tanto un trabajo pionero, sino más bien un trabajo de seguimiento, claro, de la mano del Espíritu Santo. Debemos tener en cuenta que la credibilidad, la influencia de la Iglesia se determina por el amor que manifestamos en el cumplimiento de esta misión. Una cita del libro Evangelismo nos dice que nuestra obra es evaluada por otras personas en base a los esfuerzos que hacemos para publicitarla, para darla a conocer. Cuando estos esfuerzos son limitados, la impresión que damos es que el mensaje que presentamos es de poca importancia, que no vale la pena. Antes de concluir, quisiera comentar acerca de los componentes del discipulado, del cual ya hablamos anteriormente. Primero está el aspecto racional, que tiene que ver con el aprendizaje, y esto es el primer nivel. El objetivo es desarrollar una confianza plena en Jesús y un compromiso total para con Él. El segundo paso tiene que ver con la dimensión relacional, o sea, la comunidad, el grupo, la iglesia. Aquí se desarrolla la interdependencia. Cada persona encuentra su espacio en el que puede servir mejor a la iglesia, con los talentos ya sea que tiene originalmente o los que llega a cultivar, a aprender, a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Es algo que muchas iglesias pasan por alto en la actualidad, lamentablemente. En la iglesia primitiva, notamos cómo ese tipo de hermandad allí se describe como que tenían las cosas en común, se describe como que comían el pan, compartían el pan, comían juntos. Allí se desarrolla un ambiente de inclusión, de aceptación y permite que personas de entornos diversos capten cómo es que todos llegamos a ser uno en el Señor, uno en Cristo, y esto afirma la lealtad suprema para con Él. El tercer aspecto tiene que ver con la difusión, el compartir nuestra fe. Aquí es en donde entra el aspecto misional, lo cual es la razón por la cual la iglesia existe. Es aquí donde uno llega a ser agente de Dios. El ser discípulos indica una entrega total, la cual se alcanza una vez que uno aprende a confiar más y más en Dios. Entonces es cuando le permitimos que nos transforme. Parte de esa transformación lleva el deseo de compartirle con otros. En otras palabras, su amor nos llena y se derrama en bendiciones para otros. Esto es bien importante, porque si por alguna razón nosotros no hemos llegado al tercer nivel, que es el que incluye la misión, quiere decir que realmente no hemos llegado a completar el primer nivel, o sea, el tener un compromiso, un cometido total por Jesús. Y es que esta es la razón por la que existimos. Allí en Primera de Pedro 2:9 leemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial para Dios. Pero el propósito es para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También sabemos que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero y que el privilegio de dar a conocer a nuestro gran amigo no solamente pertenece al ministro ordenado, sino a todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Una vez más, aprovecho para invitarles a hacer la diferencia en su pueblo, ciudad, región, en donde se encuentren. Envíenme un correo a bondadindestructible@gmail.com. Que el Señor les bendiga.